Muchas gracias por estar presentes. En esta oportunidad vamos a abordar el tema los desafíos de sostenibilidad en el mercado internacional de la fibra de alpaca, a cargo de Daniel Arestegui Otazu. Daniel es gerente de la Asociación Internacional de la Alpaca, AIA. Es ingeniero zootecnista de la Universidad Agraria La Molina. Cuenta con una maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Comunicación y Marketing por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene experiencia como consultor experto en camélidos sudamericanos y como directivo en instituciones públicas como CONAX, Minagri, Sierra Exportadora, así también como en entidades privadas como el Grupo Sarfati, SPAR, la Cámara PYME, el IPAC. Actualmente, Daniel se desempeña como gerente de la Asociación Internacional de la Alpaca y de ASCALPE, formando parte de diversos comités especializados en espacios de análisis y mesas de trabajo relacionados al sector textil alpaca, un sector tan importante en el Perú. Bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. Gracias, Isabel. A través tuyo, mi agradecimiento a ADEX, a PROMPERÚ y al Hub Moda Circular, en especial a Esther por haber pensado en mí para dar esta disertación y compartir con ustedes algunas ideas que hemos ido construyendo de a pocos, ¿no? Son años de trabajo en este sector que creo que me permiten poder recoger experiencias de muchos espacios, de muchos actores, procesos e instituciones. Ya, vamos a pasar a la presentación rápidamente. Se ve bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, bueno, el tema es desafíos de la sostenibilidad en el mercado internacional de fibra de alpaca. Coyuntural el tema, ¿no? Bastante coyuntural. Si bien es cierto, hace 5 o 6 años ya veníamos hablando sobre ciertas preocupaciones del cambio de tendencias en el mercado internacional, hoy en día es una realidad. El temor que teníamos este año se hizo realidad, pero no todo está perdido. Creo que más bien ha sido un motivo, un pretexto para poner en agenda nuevamente la alpaca, tanto en el ámbito nacional e internacional, y acá estamos. Yo quería primero, rápidamente, ubicarnos cómo se comporta la alpaca en el mercado de las fibras textiles. Voy a activar el puntero. A ver, perdón, acá es más fácil. Ya, listo, ahora sí. A ver, las fibras textiles en el mundo, más del 65% son fibras sintéticas que se producen en laboratorio, que vienen de, como tenemos ahí el dralón, el poliéster, fibras derivadas, muchas de ellas de la industria del petróleo, y que vienen conquistando poco a poco todo el mercado textil global. Tenemos las fibras celulósicas que se producen de manera sintética, pero que preceden de la celulosa de origen vegetal, ¿no? Pero son sintéticas también. El algodón, nuestra fibra natural estrella, que está por debajo del 30% en la participación del mercado de las fibras textiles. Luego tenemos al lino, otra fibra de origen vegetal con 1%. La seda, con un pequeño 0.2%. La otra estrella de las fibras naturales es la lana. La lana es el pelo de la oveja, que tiene un 1%. Y las otras fibras animales son solamente el 0.1%. O sea, todas las otras fibras animales que no sea la lana es el 0.1% de todo el mercado textil global. De ese total, vamos a encontrar que tenemos casi la mitad es el cashmere. ¿Ya? Esta data está un poquito combinada, es muy variable el cashmere, pero en general, entre el 40 al 50% es cashmere, de ese 0.1%. Luego tenemos el Angora Rabbit, que en los últimos años ha disminuido bastante,
y es menos del 19%, con seguridad está por debajo del 10%, pero acá, en esta foto, entre el año 2012 al 2015, estaba en el 19%. Todavía no era tan atacada, tan fuertemente atacada por el PETA, no se veían las consecuencias. La alpaca con un 12% que se mantiene entre 12 y 15%, las 7.000 toneladas, 7.000 a 7.500 toneladas que se exportan anualmente. Un 8% el pelo del yak. Vamos a ver por acá el mojer con un 7% y empezaba a bajar el mojer, pero no por los ataques de estas ONG, sino sobre todo por un cambio de uso de la tierra. La llama con un 6%, siempre casi la mitad de la alpaca, y la vicuña con el 0.01%. El pelo del camello con un 4%. ¿No? Esta es la foto de qué significa la alpaca. O sea, es el 12% del 0.1%. Alguien por ahí decía, si viene un cataclismo, un virus, el coronavirus de las alpacas, y las alpacas desaparecen de la faz de la tierra, ¿qué pasa con el mercado internacional textil? No pasa nada, porque la alpaca no significa, no hace grandes cambios en la industria textil tradicionalmente hablando. Luego podemos ver acá otra información importante, ¿no? De la producción global de pelo fino. ¿Cuánto es la alpaca? Más o menos acá comparado en la evolución por quinquenios, ¿no? En la década del 90 estábamos casi por las 4 toneladas, rojo es alpaca. Bajó un poco el 95, igual el 2000, el 2005 también igual, el 2010 empieza el arranque de la alpaca. Y actualmente, acá tenemos un cuadrito donde están los datos actuales. Actualmente estamos hablando de 7.500 toneladas de exportación. El dato al página web 2020, que mide los datos del 2019. Ya de Fibre Nobili, Albigini 2020, tenemos 7.500 toneladas de alpaca. En el caso del Angora Rabbit, acá sí ha caído, es una caída brusca, ¿no? De 20.000 toneladas a 10.300 toneladas, ¿no? Hoy en día, estamos hablando de 2020, son 2.000 toneladas. Definitivamente, de estas 10.000 a las 2.000, se ha reducido drásticamente, principalmente por el problema de la denuncia de crueldad animal. Miren cómo afecta este tipo de ataques, cómo puede llegar a afectar una fibra. El cashmere va de bien a mejor, de 10.000 toneladas a 24.000, con una caída el 2020 a 20.000 toneladas. El mohair también ha venido cayendo de más de 20.000 a 3.750 como dato el 2010, y el 2020 se reportan 4.000 toneladas. Y luego tenemos las otras fibras, camello, yak, llama, vicuña y guanaco es poquísimo, 10 toneladas solamente. ¿Ya? Los precios. Estamos hablando de el nivel de producción. Cuando hablamos de los precios, acá vamos a encontrar algo característico en la fibra de alpaca. Comparada con otros pelos, como el cashmere en azul, el cashmere pues está en la franja de los 80 a los 140 dólares por kilo de fibra peinada. Estos son precios de tops. Vamos a tener acá debajo el mohair, que a pesar de tener una finura, o sea, o un diámetro más alto que la alpaca, o sea, ser más gruesa que la alpaca, su posicionamiento en el mercado le ha permitido mantenerse una franja de precios que va entre los 20 y los 40 dólares. Anda muy bien posicionado a nivel de top. El Angora Rabbit será de repente por la escasez, que empezó a tener una ligera subida, pero igual, entre los 20, 35 y 40 dólares el kilo. Y nuestra pobre alpaca, que tiene características textiles que vamos a ver más adelante, muchas veces superiores a todas estas otras fibras, siempre se mueve un rango de precios, que si se dan cuenta, este es un promedio de las calidades, ¿no? Que se mueve un rango de precios que no sobrepasan los 20 dólares, digamos que entre los 15 y los 20 dólares. ¿Ya? Ahora veamos y nos enfocamos en la alpaca. La alpaca tiene un comportamiento típicamente cíclico, afectado por cuestiones como la pandemia, como la crisis del 2009,
como el uso de las normas técnicas del 2005, ¿no? Pero tiene sus picos. Precisamente mucha gente comparaba el año pasado, el precio de la alpaca ha bajado a la mitad. Claro, bajó a la mitad porque a finales del 2018 tuvo un pico, o sea, el que marca es el color morado, que es el baby, el color lila, ¿no? Tuvo un pico histórico comparable solamente eh, estamos hablando a ver, esto ha sido el 2020 comparado al 2014. Y comparado con otros años, solamente, digamos, el 87-88 tuvo un pico a este mismo nivel. ¿Ya? Acá tenemos la serie histórica desde el 81 hasta el año 2020. En Suri, Baby, el SF, el Superfine y el adulto o Guarizo. Vamos a lo nuestro. A ver, vamos a ocultar esto un poquito, ya está. El mercado internacional de la alpaca. A ver, como conclusiones, la participación de la fibra de alpaca en el mercado textil es minoritaria. ¿Ya? O sea, hemos visto que no es nada, el 12% al 0.1%. Tenemos un problema de posicionamiento. ¿Qué significa que tenemos un problema de posicionamiento? Que no se conoce afuera que la alpaca. Es más, conversábamos hace muy poco con el equipo de PROMPERÚ, y la verdad que ni en el Perú mismo tenemos una identificación de la alpaca. Muchas veces voy al campo, vemos ahí la gente, turistas peruanos, turistas bien peruanos. Miren qué linda la llamita. Y no es una llama, es una alpaca. El Perú se caracteriza por ser el principal productor de alpaca y de vicuña, no de llama. Pero ¿qué animalito es el que está en Machu Picchu, en todas las fotos de Machu Picchu? La llama. No quiero desmerecer a la llama, pero la alpaca es el principal producto de exportación de toda la ganadería a nivel nacional. El principal producto de exportación es la fibra de alpaca. Y la alpaca significa trabajo y subsistencia de más de 120.000 familias de la zona rural y las zonas industriales. 90.000 productores aproximadamente y otros 30.000 trabajadores de las zonas industriales, artesanales, pymes y emprendedores. Entonces, la alpaca es muy importante y tenemos un problema porque en el mundo no se le conoce. Entonces, por otro lado, es un mercado cíclico. Es un mercado cíclico que según oferta y demanda y según la moda, va cambiando. Y eso no es muy bueno, porque no necesariamente está en las colecciones. Es más, esos ciclos se explican porque cuando se pone de moda la alpaca, otro problema que tenemos acá interno, que es la cadena de suministro, como no está muy bien estructurada y hay gran intermediación informal, se generan distorsiones de mercado que lo que producen es que a la larga el precio suba de manera artificial y por especulación, y llega a un nivel, como la alpaca no es casi nada en el mercado, simplemente llega a un nivel límite de precio y las empresas de moda, las marcas, deciden y dicen, volvamos al cashmere, volvamos al mohair, volvamos al pelo de camello, al yak. Hay mucho para escoger, ¿ya? Entonces, este es el análisis tradicional. Además de eso, ¿qué es lo que está pasando? Estamos de acuerdo que el mercado de pelos finos de origen animal, que son las fibras naturales de origen animal, es un nicho muy especializado y muy puntual. Eso es complejo, pero al mismo tiempo también favorable, porque si sabemos dirigir bien una campaña comunicacional, podemos atacar a ese nicho de mercado, y es probable que en estos tiempos de pandemia, esos nichos de mercado no se pierdan fácilmente y puedan ser recuperados con cierta facilidad. Ahora, algo muy importante que no podemos negar y que es el centro de esta conferencia es que hay nuevos enfoques y tendencias que están generando nuevas preferencias y exigencias en el consumidor. Ya hemos hablado en otros momentos y creo que este año se ha hablado mucho de lo que es el bienestar animal, que es la respuesta al maltrato animal, el comercio justo, quién está detrás de mi ropa, quién hace mi ropa, y estas tendencias de Circular Project, Fashion Revolution,
el cuestionamiento al fast fashion, los nuevos movimientos de slow fashion, la economía circular, la sostenibilidad, todas estas corrientes de sostenibilidad que nos presentan nuevos retos. ¿Ya? No son solo problemas, los problemas los tenemos que resolver, ese es el reto. ¿Cómo resolvemos los problemas? Para responder adecuadamente a las nuevas exigencias de un mercado con criterios de sostenibilidad muy presentes. Entonces, creo que deberíamos, para enfocarnos mejor también, entender que cómo hemos ido pasando de la finura al bienestar. Recuerdo cuando recién hacía mi tesis en la Universidad Agraria sobre una planta de procesamiento de fibra, recordábamos que lo principal, o sea, calidad, finura era símbolo de calidad. Es decir, el criterio de calidad era finura. Mientras más fina sea la alpaca, mejor la alpaca. Entonces, todos los trabajos de los ingenieros, veterinarios, las ONGs, el gobierno, el programa de registros genealógicos, ¿no? Los programas de repoblamiento de alpacas, era afinar la fibra, ¿no? Y esto que no necesariamente el mercado respondía de esa manera, porque el mercado continuaba comprando al barrer, y lo continúa haciendo en su mayoría, eso es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Pero aún así, ya se apreciaba un mensaje, en los últimos 20 años se aprecia un mensaje de pago por finura. Muchos dicen, pero en los centros de acopio van y compran al barrer. Ya, compran al barrer. Pero yo les pregunto, ¿le pagan lo mismo al centro de acopio del Sparmacusani que al centro de acopio de Negromayo en Ayacucho? No, pues lo que saben de alpaca, saben que no. En ambos lugares compran al barrer, pero como saben que la fibra del Sparmacusani o la de Cayeye es más fina, ese precio al barrer es más alto. Entonces ahí va tácito un mensaje del mercado al criador que se paga por finura, se aprecia la finura. Sin embargo, además de la finura, en los criterios de mejora genética y el mercado textil, ¿qué apreciaba el mercado textil? La mano, la famosa mano de la alpaca. Decían, ¿qué es la mano de la alpaca? No es la patita, la manito del animal, sino esa suavidad que tiene al tacto, esa característica tan innata de la alpaca, ¿no? Como la reconocemos fácilmente. Tocamos y sabemos que es alpaca. Su capacidad térmica. Muy importante su capacidad térmica, porque es una fibra que puede ser muy versátil para ropa ligera o puede ser ligera pero muy abrigadora. Su resistencia, ¿qué tiene que ver con el movimiento del slow fashion? Ahora estamos buscando que una prenda dure mucho más tiempo y va a durar más tiempo en la medida en la que la fibra sea resistente. ¿Sabían ustedes que la fibra de alpaca es 7 veces más resistente que la lana de oveja? Eso quiere decir que, extrapolando, una prenda de alpaca podría durar 7 veces más que una prenda de oveja. Entonces, son pequeños datos que uno tiene que ir anotando, pero eso no solamente tenemos que decirlo, tenemos que fundamentarlo, explicarlo con estudios, publicarlo, divulgarlo. Vamos a ver más adelante. Luego apareció el factor de confort, el factor picazón, la medulación, ¿no? Ese factor de confort es el que permite que uno pasa la mano por una prenda y vemos cómo el pelo, en lugar de estar parado y resistir, que es lo que genera el factor picazón, que es lo contrario al factor confort, el factor picazón, cuando la fibra es suave, el factor de confort, ponemos la mano y la fibra se dobla fácilmente y se acomoda. Esto es microscópico, pero es lo que le da, el cashmere lo tiene muy bien, el cashmere es una fibra muy suave, el cashmere no pica. A algunas personas el baby alpaca les pica, pero el super baby no. Y ahora se está trabajando en mejoramiento genético el tema de la medulación, porque aparentemente el porcentaje de medulación de las fibras tiene mucho que ver con este factor picazón. Unos años atrás se empezó a valorar los colores naturales, a pesar de que en campo el intermediario paga menos por las fibras de color natural. Un poco contradictorio, ¿no? Siendo que el mercado actual reconoce las fibras de origen natural, pero se paga, es costumbre, ¿no? Y es porque los lotes de fibra de color son muy pequeños. Hemos cambiado. Hace 6 décadas, el 80% de la fibra de alpaca era de color y solamente el 20% era blanco. ¿Por qué se han blanqueado los rebaños? Porque un actor famoso salió en una nota de prensa con un suéter de alpaca color azul pastel. Entonces,
todo el mundo quería alpaca blanca para teñirla en colores pastel. Y el mercado respondió y empezó a pagar más por fibra blanca. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es el mercado y lo que podemos hacer cuando todos nos comprometemos con un solo objetivo? Vamos a verlo también más adelante. Ahora pasamos de la finura al factor de confort, a los colores, y ahora, ¿qué nos pide el mercado? Nos pregunta, ¿cómo tratamos al animal? ¿Cómo vive el criador? ¿Qué tanto afecta la crianza y la producción y la transformación al medio ambiente? ¿Es justa la cadena de valor? Y son preguntas que van quedando en el tintero y vamos tomando nota. Vamos a tratar de entender de dónde podemos agarrarnos o de dónde podemos defendernos ante estas nuevas demandas de mercado. Las fibras sintéticas versus las fibras naturales. Las fibras sintéticas, como ustedes han podido ver, están entre el 60 y el 70% del mercado textil global. Si ahora ya no es más, probablemente sea más. Mis datos son un poquito desfasados. Sin embargo, desde que el 2009 la FAO proclamó el Año Internacional de las Fibras Naturales, la moda empezó a reclamar fibras textiles sustentables. Ahora, la moda reclama fibras textiles sustentables. Ahí viene la trampa, ¿no? ¿Qué es sustentable? Porque puedo empezar a decir que si es que le veo todo lo malo a la ganadería, si le veo todo lo malo a la agricultura, muchos dicen el algodón es la maravilla, pero ustedes saben cuántos litros de agua se necesitan para sembrar un hectárea de algodón, para tener 1 kilo de algodón, para producir un jean, cuánta agua se gastó en el cultivo del algodón, en la transformación de esa fibra a una fibra de color natural, en el teñido del algodón. Entonces, se cuestiona mucho eso hoy en día, y por eso que el algodón ha dado vueltas totalmente con el algodón orgánico, el algodón sostenible, y las fibras naturales empiezan a defenderse, porque las fibras sintéticas han encontrado en la misma ventaja inicial que dijo FAO, las fibras naturales generan trabajo, mano de obra, son renovables, es decir, el gran sustento, son renovables. Ya, las fibras sintéticas que provienen de la industria del petróleo no son renovables, pero si las medimos de cierta manera, de que todo depende con qué pincel y con qué pintura pintas el cuadro. Entonces ahí nos han ganado. Nos han ganado el vivo. Lamentablemente, todo es poder económico. El poder económico que está detrás de la industria de las fibras sintéticas, como decimos acá en Perú, nos ganó el vivo. Nos ganó el vivo y empezó a generar estudios, publicaciones, metodologías, procedimientos para medir lo mejor de las fibras sintéticas y poner en evidencia lo peor de las fibras naturales. Y ese es el origen de todo lo que está pasando ahora. ¿No? Miren, 2009 FAO proclama Año Internacional y en lugar de aprovecharlo, creo que nos hicimos muy visibles y las fibras sintéticas empezaron a atacar, porque coincide, ¿eh? Coincide entre el 2005 y el 2008 los ataques del PETA a la lana de oveja, el muslin en Australia, después el 2013 al conejo angora, y viene 2018 al mohair, 2019 al cashmere, y 2020 le tocó la alpaca. Y bueno, sin embargo, lo que no podemos negar es que las fibras naturales siguen liderando el mercado de lujo, pero hay que saber venderlo. Siempre y cuando estas fibras naturales, y por sí solas no lo van a hacer, las fibras no hablan, quienes hablan y quienes escriben artículos y quienes dicen las cosas y quienes generan estrategias, somos todos nosotros la cadena de valor, los productores, los artesanos, los industriales, los consultores, las ONGs, el gobierno. Tenemos que lo que tenemos que lograr es conectar la fibra natural y todo lo que hay detrás de ella y esa capacidad que puede tener la fibra de alpaca para transmitir historias, sensaciones, ¿no? Eso es lo que el mercado requiere, como lo vamos a terminar de ver. Esta figurita me gustó mucho, ¿no? Porque, miren, en realidad estamos cultivando prendas, estamos cultivando o criando textiles, ¿no? Faltaría acá una alpaquita, ¿no? Comiendo o creciendo sobre la base de los textiles también. ¿Qué nuevos principios son los que rigen la producción de prendas? Estamos hablando de respeto por las personas, ¿no? Respeto por la naturaleza, ahí está el bienestar animal, valores de autenticidad,
y durabilidad, ¿ya? La durabilidad de la prenda es algo que se está haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Porque con esta tendencia del slow fashion es no miro, me gusta, compro, uso, iba a decir uso, pero conozco muchas personas, y no solamente mujeres, hombres y mujeres, que a veces acumulamos ropa y ni siquiera la usamos, ¿no? Esa cultura de comprar, usar, comprar, comprar, comprar y seguir comprando, y ahora más bien el movimiento del slow fashion es todo lo contrario, ¿no? O sea, elegir bien una prenda auténtica, una prenda que me dé mucho, que me dé no solamente el abrigo, o la utilidad práctica, sino que pueda conectar conmigo desde muchos puntos de vista y que la pueda tener por mucho tiempo. Y la alpaca lo es. Tengo prenda de alpaca de hace 20 años y todavía las tengo ahí y las uso cuando las debo usar, ¿no? Eh, Eso es muy cierto. A ver, vamos avanzando acá. Allá. Sí. El lujo es poder tener en tus manos una prenda de recursos renovables construida con dedicación, sin esclavitud ni explotación, y Botelli de Saulquín 2014 en Argentina, y ya empezaba a incorporar al concepto de lujo todo lo que estamos hablando nosotros en esta exposición. Miren acá, a que no se imaginan de qué están hechos estos zapatos. Estos zapatos son unos zapatos elaborados a partir de fibra de alpaca, de Ferragamo, ¿no? Y seguro que cuesta muchísimo, ¿no? Pero acá hay un principio de marca, de diseño, pero quería comparar un poco, digamos, la moda, la identidad y las fibras naturales. Un poco para ir cerrando lo que nos pide el mercado global en cuanto a textiles aplica totalmente, ¿no? El consumo global nos pide diversidad. Acá tenemos a favor de la alpaca, tenemos colores, tenemos dos razas, tenemos mucho que ofrecer, 24 tonalidades de color. Pide vivir una experiencia cuando compro una prenda, y esa es la gran ventaja del Perú. En otros países del mundo puede haber alpacas, pero la alpaca del Perú cuenta una historia que no la pueden contar en ningún otro país. Te podrán contar que crían bonito a la alpaca, que la cuidan mucho, etcétera, pero no está la tradición textil milenaria que sí tenemos nosotros acá. ¿Ya? Luego, calidad. Obviamente, ya hemos hablado de calidad, es un criterio mucho más amplio. Historia. Vendemos una historia, una tradición textil milenaria. Identidad, nuestra identidad, la cosmovisión andina. Toda la identidad andina es riquísima. Vendemos algo diferente, algo natural. Y tenemos que vender conciencia, conciencia ambiental, conciencia con las personas y con todo lo que hemos hablado. Entonces, hemos ido pasando en este tema de la conciencia en torno al precio, función, rendimiento, estética, diseño. ¿Y qué nos importa ahora? Ahora el consumidor lo que quiere es conocer quién está detrás del producto, quién hizo mi ropa, cómo fue producido, afectó o no el entorno ambiental, afectó o no a las personas. Y con esto, con esto termino y tengo un pequeño videito de 2 minutos. ¿Qué tenemos que hacer ante todo esto? Generar conocimiento sobre nuevas exigencias. Bienestar animal, sostenibilidad, equidad. O sea, generar conocimiento válido, generar conocimiento publicable. O sea, todo tiene que estar estandarizado. No podemos decir que acá hicimos una tesis, un estudio, que el gobierno pagó un consultor. No, no, no. Acá tiene que haber estudios, primero, realizados por entidades o personas reconocidas de la academia o profesionales a los procedimientos exigidos a nivel internacional. Y los resultados tienen que ser publicados con las exigencias y la rigurosidad científica
que el mundo académico global también exige. Es decir, es la única manera que nuestros estudios sean comparables y puedan cuestionar al mismo nivel a cualquier estudio de la mejor universidad del mundo. Eso tiene que ver, pues, con la, digamos, con la estandarización de los procesos. La famosa acreditación de las universidades es también lo mismo, o sea, tenemos que estandarizarnos. Tenemos que identificar los factores que limitan la rentabilidad de la crianza, porque todo lo que estamos hablando siempre se nos cae cuando viene el productor y nos para el macho y nos dice, un ratito, y yo tengo que hacer todo esto nuevo que me dice el mercado, y si lo que me paga el mercado no me alcanza para comer, para vivir, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro qué ha limitado durante todos estos años la rentabilidad de la crianza. Nos dicen el tamaño del rebaño, el nivel tecnológico, la eficiencia productiva, y tenemos que hacer algo al respecto, porque solo si la actividad de crianza es rentable vamos a poderle dar vuelta a este tema y poder demostrar al mercado lo que el mercado nos pide. Tenemos que adoptar y desarrollar protocolos y estándares. Estamos ahora con el RAS, con Tax Exchange, pero también hemos empezado esta semana ya nuestro propio protocolo nacional de esquila, de bienestar animal en esquila, por ejemplo. O sea, tenemos que adoptar y desarrollar, si tenemos que desarrollar algo propio, hagámoslo. Tenemos que sensibilizar y capacitar a criadores, esquiladores, profesionales. Tenemos que implementar, certificar protocolos, estándares. Tenemos que garantizar trazabilidad en toda la cadena. Y sobre todo, este tema es súper importante, compromiso y participación de toda la cadena para asegurar el cumplimiento de estos estándares. O sea, todo lo que el enfoque de la moda sostenible nos pide, el enfoque de economía circular, de sostenibilidad, demostrable, tiene que ser implementado demostrable. Ahora, para que eso funcione, y yo recuerdo en la mesa de trabajo que tenemos, nos decían, entonces por decreto supremo, obligatorio. A ver, por ahí me pasaron una propuesta de ley, ¿no? Donde me decían, vamos a ordenar el bienestar animal que sea obligatorio en la esquila de alpacas, ¿no? Ponte a supervisar, pues, 85.000 unidades de producción. Esto no funciona por decreto supremo. Esto funciona así como el mercado logró blanquear los rebaños, así como el mercado ha logrado afinar, porque hace 15 años teníamos no más del 10% de BI, era un reconocimiento precisamente para poder lograr este objetivo. Y finalmente, incidencia institucional y mediática. O sea, tenemos que hacer incidencia. Todo lo que estamos haciendo tiene que comunicarse con una estrategia, valga la redundancia, comunicacional, que permita decirle al mundo, efectivamente estamos haciendo esto. Y acá surge algo muy, muy interesante, ¿no? Por eso colocaba acá una jugada de ajedrez. Lo que ha pasado este año, pandemia y PETA, ha sido una terrible amenaza para el sector alpaquero. Pero creo que es nuestra obligación convertir esa actual amenaza en una gran oportunidad. Siempre luchamos por tener en la palestra mediática y mundial a la alpaca. Hoy en día lo está. A lo mejor mal vista y cuestionada por el Higgs, por el PETA, pero volteemos la torta. Aprovechemos que la alpaca es conocida para comunicar lo mejor de nuestra alpaca, pero tenemos que hacer todo esto. Si no hacemos todo esto y mucho más, no vamos a lograrlo. Gracias, Daniel. Ha sido un gusto compartir contigo el conocimiento y yo sé que tienes muchísimo más, así que vamos a tratar de sacártelo con algunas preguntitas. Primero unas mías y después del público, que parece que están bien interesantes. Primero de todo, creo que me gustaría que nos pusieras un poco en contexto al respecto de qué es lo que ha ocurrido con la alpaca, primero la pandemia y después el PETA. Porque definitivamente todos los que estamos en el sector estamos un poco enterados, pero de repente sí nos ayudaría a tener un poquito más de contexto en ese sentido. ¿Y quién es PETA, no? Ya. ¿Qué es lo que ha hecho con otros también? Bueno, ya fui, como el tiempo era escaso, fui quitando, al principio tenía una exposición muy larga con todos los antecedentes, pero definitivamente la alpaca ha sido
golpeada primero por la pandemia, como todo producto de exportación, a pesar que tiene un nicho de mercado, el mercado se retrae. Es más, yo creo que hay más un efecto coronavirus. He conversado con expertos en este tema, que hay un efecto más coronavirus que PETA. O sea, tuvimos en marzo el cierre de los mercados y el paralización de la industria textil alpaquera. El cierre momentáneo de mercado se ha ido abriendo poco a poco, pero no lo suficiente. Definitivamente hemos tenido muchos pedidos cancelados, no solamente a nivel de gran empresa, pequeña empresa, pymes, confeccionistas. Y luego en junio, el 1 de junio, aparece el ataque del PETA. El PETA es la principal organización que lucha contra la crueldad animal. Esta ONG viene atacando sistemáticamente, empezó con pieles, cueros, las pieles arrancadas de zorros, focas hace décadas. Entre el año 2005 y el 2008 empieza a atacar los pelos de origen animal. Centra su atención primero en la oveja. Hay una práctica que se llama mulesling, que es un corte un poco sanguinario, pero práctico, que lo hacían los australianos. Y Benetton empezó, recuerdo en ese entonces, trabajaba en Sarfati, nos pedía un certificado de no mulesling. Aquí en Perú nunca se ha practicado. Es una práctica de un corte que hacía a nivel de perineo entre ano y órganos genitales. Se cortaba, se ponía yodo, se cauterizaba y punto. Y se evitaba que la mosca pudiera huevos y era una práctica preventiva, muy efectiva, pero cruel. Entonces fue cuestionada. Y ese fue el emblema del PETA para luchar contra los pelos finos de origen animal, en este caso la alpaca. El 2013 ataca al conejo angora y el conejo angora comete el grave error de responder frontalmente, como muchos de nosotros acá en el Perú quisimos hacerlo. Muchos acá en Perú dijeron, ¿quién se mete con mi alpaca? Respondamos, publiquemos, no. Pero es lo peor que se puede hacer. Ya los expertos atacados en la alpaca, como el mojer, el conejo angora, nos contaron sus historias, ¿no? Realmente lo mejor no es enfrentar al PETA, sino competir con el PETA. El PETA comunica en contra y nosotros comuniquemos a favor. O sea, es más, aprovechemos que el PETA nos pone en la palestra de los medios de comunicación y combatamos con información contundente y puntual. No hay mala publicidad. No hay mala publicidad. Mucha gente se aprovecha de los escándalos. Acá en el Perú sabemos, ¿no? Cuando venden mal los artistas, cuando los involucran en escándalos. Inmediatamente les llueven los contratos. Esperemos que lluevan los contratos del próximo año para el sector alpaquero. Y lo que quisiera decir, no quiero dejar de decir, es que la impresión que tengo, muy personal, y que me la comparten off the record algunos expertos, es que es muy probable que el mercado esté cancelando pedidos por pandemia, porque están preocupados en cuánto tiempo va a reaccionar este mercado y ponen como pretexto, ¿sabes qué? El ataque del PETA a la alpaca no me va a permitir vender, mejor cancelamos. Es el mejor pretexto, ¿no? Si antes hacía 6 pedidos y este año hago 2, eso aparentemente estuviera pasando. Ok, les han dado un buen, o sea, les han dado el pretexto, ¿no? Como para poder claro. hacer, qué interesante eso, porque sí estamos... Ahora, lo cual no significa que no afecte, Estera, o sea, de que afecta, está afectando. No podemos tapar el sol con un dedo. No, claro, pero es que aunque sea como pretexto, o sea, dar pretextos es estar afectando también, ¿no? O sea, es interesante el tema de poder aprovechar la atención, ¿no? Para darle la vuelta a la tortilla y volver a hacer, ¿no? Cuéntanos un poquito también cómo se está articulando la cadena de valor de la alpaca en esta mesa que nació, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga y se está como que articulando el sector un poquito. Sí, esta mesa nace por iniciativa del Aircraft Council de ADEX, ¿no? Estas empresas que están vinculadas directamente con el negocio, viven años trabajando con prendas de alpaca en el mercado internacional, se preocupan porque nosotros como Asociación Internacional de la Alpaca lo que hicimos, siguiendo nuestro protocolo que tenemos junto con PROMPERÚ, fue empezar a investigar bien el tema, tener una actitud cuidadosa, analizamos el mercado, estudiamos el mercado. Entonces, cómo estaba la respuesta de los medios de comunicación, el rebote mediático, y mientras eso pasaba y sacábamos nuestros comunicados oficiales, este grupo de empresas empezó, 5 o 6 empresas empezaron,
ADEX las auspició y se fueron sumando diversas a la tercera o cuarta reunión y con sorpresa vemos que hemos llegado a más de 100 participantes. Hemos tenido 120 participantes en algún momento. Son 3 mesas, eran 4 inicialmente, una de crianza y esquila, otra de certificaciones, que se unieron por tener el mismo público objetivo, manufactura y promoción y comercial. Creo que hemos demostrado a la cadena que juntos podemos encontrar soluciones, respuestas, y estamos enterándonos de cosas que no sabíamos uno del otro. Creo que ha sido una de las principales ventajas para la cadena de valor, es que hemos encontrado el pretexto y el motivo perfecto para encontrarnos, comunicarnos y empezar a construir cosas juntos. Muy bien, y así, antes de pasar a preguntas del público, te robo la atención. Has comentado un poquito las ventajas que tiene la fibra de alpaca a nivel de moda sostenible, ¿no? ¿Cuáles serían las que tú recomendarías que como país resaltáramos? Ya, yo creo que uno de los puntos más importantes es esa historia que tenemos que contar, esas historias que tenemos para contar. Creo que la sostenibilidad es un concepto más amplio. No se trata solamente de, digamos, guardar para las generaciones futuras, como era el concepto clásico, ¿no? O sea, guardemos recursos para las generaciones futuras. Creo que es vivir en armonía con el medio ambiente, aprovecharlo y que no sea de ahora. O sea, ¿cómo es que rescatamos cultura, rescatamos técnicas como la captura y esquila de la vicuña, que tiene que ver también, es la base de la actual esquila de la alpaca? Toda esa cultura textil milenaria, esa identidad, esa cosmovisión andina, ese equilibrio en el que el hombre no es el elemento extractor, sino es parte de un equilibrio tan perfecto del ecosistema altoandino, con tantos climas. En nuestra sierra de Perú inclusive tenemos puna seca, puna húmeda, páramo, tenemos tanta variedad y tanta riqueza que mostrar, esa diversidad. O sea, todas esas historias que surgen entre las personas, las alpacas, los apus, el inti, las cochas, es riquísimo. Y yo creo que todo eso es lo que nos conecta con este enfoque, porque este enfoque de sostenibilidad ha abierto los ojos, los poros y los sentidos al consumidor. Entonces tenemos que atacar poros y sentidos. Ese es nuestro reto. Y en eso la alpaca tiene mucho que hacer. Y otra cosa, la resistencia. La resistencia de la alpaca, que quien ha tenido o quien tiene una prenda de alpaca se va a dar cuenta. Lo mucho que puede durar una prenda de alpaca bien cuidada. Eso tiene mucho que ver con el slow fashion. Eso tú lo sabes más que yo. No, nunca diría eso. Entonces, además, estos puntos que mencionas son prácticamente exclusivos de la alpaca, ¿no? Esa es una ventaja competitiva sí, casi absoluta, ¿no? Que no, nadie nos puede arrebatar, ¿no? Realmente. Y ese es como que la panacea, ¿no? Porque el poliéster será más bueno para A, B, C, o el algodón para A, pero no para B y para C. En cambio, estos puntos son esencialmente peruanos, de la alpaca peruana y de la alpaca en sí, ¿no? Completamente insustituibles. Tenemos acá unas preguntas al respecto. Sí, con todo gusto. Me pregunta Inés Carazo, pregunta. ¿Cómo ves el uso del blockchain para la trazabilidad de la prenda y su historia también? El uso... Excelente herramienta. Nosotros teníamos un proyecto con la Universidad de Boku y la Universidad Agraria de La Molina, con María Businger de la Universidad de Boku, una veterinaria austriaca. El proyecto fue presentado, estaba entre los finalistas, se ha paralizado todo, pero nosotros ya hemos visto el blockchain como una metodología fabulosa para poder garantizar la trazabilidad. O sea, no solamente vamos a certificar la trazabilidad, sino va a ser totalmente verificable. Entonces, es una herramienta fundamental. Pero no es tan sencillo con la alpaca, porque, digamos, en una vaca, ¿no? La trazabilidad de un bife es absoluta, porque el bife viene hasta con código de barras. Pero cuando tienes una hamburguesa, o sea, la fibra de alpaca, una prenda, se asemeja más a una hamburguesa. Tú no sabes de qué parte de la alpaca y de qué fundo vino la carne para hacer esa hamburguesa. Entonces,
el ejemplo es un poco burdo, ¿ya? Pero es bien Vamos a acordar difícil del ejemplo. decir, oye, yo tengo este saquito de alpaca, viene de esa alpaquita de allá. No, no vamos a poder. Porque acá puede haber un baby alpaca que viene de 400 alpacas distintas, de 4 fundos distintos, de 3 regiones distintas. Es bien complejo. Los lotes mínimos y los batch y los costos unitarios de transformación industrial son los que nos generan esta limitación. Muy bien, buen punto, ¿no? Porque siempre tratamos de aplicar las mismas ideas, ¿no? En todos los sectores y cada uno tiene su especificidad. Además de estar 4.500 metros arriba en la altura, ¿no? Que es, o sea, una dificultad añadida, ¿no? Una de las razones por las cuales también hay mucha intermediación, me imagino. Así es, claro que sí. Hay otra pregunta que menciona cuáles son los principales canales comerciales para el mercado europeo, que es, primero de todo, probablemente el mercado europeo es el que más solicita alpaca, ¿o estoy equivocada? Depende. Hilo sí. O sea, para tops, el principal mercado tradicional para tops en los últimos años es China. Hilos es Europa, Italia. Los países nórdicos están importando cada vez más. Y las prendas, sí, las prendas es Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, todo depende de qué mercado estamos hablando. Ahora, los canales, depende para qué nivel. Vas a vender tops, vas a vender hilos. Tops, Europa, un poco complicado, podría ser hilos, pero yo creo que la pregunta debe ser de alguna pyme que está trabajando el tema de confecciones o algún emprendedor, imagino que por ahí va la pregunta, es utilizar, pues, las herramientas que nos pone PROMPERÚ, ¿no? Tenemos el Perú Moda, que en ese momento estamos en Perú Moda con ruedas de negocio. Entonces los emprendedores que cumplen ciertos requisitos hacen su ruta exportadora, tienen experiencia exportando, hay una barrera mínima, acceden a la rueda de negocios de Perú Moda. Nosotros tenemos también en Alpaca Fiesta, tenemos nuestras propias ruedas de negocio, también auspiciadas por PROMPERÚ, porque vamos en alianza. Y se traen compradores de todo el mundo, ¿no? Se traen bastantes compradores de Europa. Esa es la mejor manera de poder colocar productos. Perfecto. Y ya, la última pregunta, Abel Vargas de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cuál sería el rol activo del Estado y del sector privado en la sostenibilidad? O sea, ¿cuál sería el trabajo que habría que hacer conjuntamente? A ver, el rol del Estado es fundamental, a veces los privados somos muy acelerados, muy cuestionadores, pero el rol del Estado es fundamental, más aún en una cadena que demanda mucho apoyo social. Entonces, y no estoy hablando solo del Ministerio de Agricultura, si hablamos del bienestar del alpaquero, vamos a darnos cuenta que estamos construyendo el tema del RAS, recuerdo, y hablábamos que había un criterio en la primera libertad de libre de hambre y sed para los animalitos, garantizar el acceso a agua potable, decían, ¿no? Nosotros lo primero que nos preguntamos, pero si ni siquiera el productor alpaquero tiene acceso a agua potable, le vamos a dar agua potable a las alpacas, ¿no? Entonces, esos servicios básicos se los tiene que dar el Estado, eso es indudable. O sea, ahí tenemos digamos, una deuda con estas personas, estas familias, estas 85.000 o 90.000 familias que viven sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos como peruanos y como mundo una deuda con ellos. Ellos son los celosos guardianes de los Andes y del agua. El agua que da vida a la costa, a los valles interandinos, que permite la generación de electricidad en nuestras centrales hidroeléctricas, que permite que tomemos agua potable, que permite que se rieguen los valles y se produzcan los alimentos, que se mueva la industria. Toda esa agua proviene de esas zonas altoandinas. Y estos señores son los que, estas familias son las que mantienen el equilibrio de ese ecosistema a través de la crianza de la alpaca. Entonces, creo que hay un rol fundamental en temas de servicios básicos, en temas de carretera, salud, educación, infraestructura. El hijo del alpaquero ya no quiere ser alpaquero porque no tiene internet allá. Tiene que haber internet también allá. Y bueno, y luego, obviamente, para implementar un programa masivo de buenas prácticas ganaderas, de bienestar animal,
el rol del Ministerio de Agricultura es fundamental, los gobiernos regionales, las municipalidades. Por eso es tan importante estos espacios de concertación, porque permitimos construir un norte y trabajar todos en ese sentido, cada quien haciendo lo que debe hacer. Solo de esa manera vamos a lograr el desarrollo de la cadena de valor del alpaca en el Perú. Claro, sí, hay una parte como muy desatendida de toda esta cadena de valor, ¿no? O sea, altamente desatendida, en donde el privado puede ayudar, pero realmente es el Estado el que tiene que atender los servicios básicos y las necesidades básicas, ¿no? Para los que, valga la redundancia, pagamos todos los peruanos y los que vivimos acá. Así es. ¿No? Para que estas personas y todos... Claro que sí. Porque todos pagamos. Sí, sí. Así es. Si me permites, Esther, para terminar de redondear la respuesta, porque creo que no la respondí toda, también, o sea, he hablado de agricultura, he hablado del Ministerio de Vivienda, de Comunicaciones, Salud, de Educación, pero también el Ministerio de la Producción tiene un rol fundamental con todo el clúster textil, alpaquero, transformador, confeccionista. Mincetur, Promperú, un rol para poder comunicar, para poder posicionar la alpaca en el mundo. Y lo estamos haciendo. Entonces, todo el Estado en su conjunto, Ministerio del Ambiente, no está en la CONALPACA, debemos llamarlo, Ministerio del Ambiente es fundamental, la gestión de recursos y la adaptación al cambio climático, importantísimo también. Y los privados, obviamente los privados tenemos la obligación de tratar de construir una cadena más justa, más equitativa, más sostenible. No podemos pensar en el negocio de hoy y claudicar en el negocio del mañana. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar que tienen que continuar habiendo alpaqueros cada vez más rentables, cada vez más competitivos y más sostenibles. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Creo que hemos cubierto buenas partes de las preguntas y nos hemos dado el lujo de pasarnos de la hora. Entonces, sí me gustaría hacer un pequeñito resumen antes de que Isabel nos cierre. Dime después, Daniel, si quieres puntualizar alguna cosa que se me haya pasado. Pero vamos a ver. Hemos visto inicialmente que la alpaca es una fibra que a nivel de cantidades es poco relevante en el mercado internacional. Diría, a mí me quedó la idea esta de que era el 12% del 1% del paquete de otras fibras, ¿no? Pero que eso no significa que no tenga una relevancia social extrema, ¿no? Especialmente para el Perú y económica también para el país. Hasta ahora se valoraba la finura como una cualidad de calidad, pero ahora los mercados están pidiendo otras cosas, ¿no? Están pidiendo otros componentes de la calidad que responden a preguntas como cómo se hace, qué tanto impacta, cómo viven las personas, ¿no? Cómo viven los animales, y están solicitando un montón más de respeto por las personas, respeto de bienestar animal, autenticidad y durabilidad, ¿no? Que esto es uno de los puntos en donde la alpaca tiene una ventaja competitiva fuerte, que es también lo que hemos mencionado, ¿no? Has mencionado dos ventajas competitivas casi absolutas, que es muy difícil de tener estas cosas en nuestros días, ¿no? Con la globalización que tiene la alpaca y de las que probablemente debemos subirnos para potenciarlas en nuestras comunicaciones, en nuestro marketing como empresas, y ellas son las historias, ¿no? La historia, todo el bagaje cultural que hay detrás de la alpaca, y todo el conocimiento sobre cómo vivir de manera más sostenible, ¿no? Que atesoran los alpaqueros santandinos y su cosmovisión, ¿no? Que es algo del que deberíamos aprender mucho más, ¿no? Y del que muchas veces rechazamos, especialmente los que estamos en las ciudades con plena ignorancia. Esta ya es mi aportación. Y por otro lado, la resistencia, ¿no? Es una fibra altamente resistente. Me ha apuntado antes que era 7 veces más resistente que la lana. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Entonces, es definitivamente una resistencia suprema y por lo tanto casi de lo más resistente de las fibras naturales. Y finalmente hemos resaltado la importancia de blockchain y de las particularidades las dificultades de ese ejercicio de trazabilidad, específicamente en la industria de la alpaca, y el rol clave del Estado desde todos los ámbitos del Estado, ¿no? A mí me ha quedado claro lo que has mencionado de
de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de crear ese conocimiento creíble, ¿no? No porque nosotros lo decimos, porque hemos grabado unas alpacas, ¿no? Sino que hay conocimiento que se produce de una manera creíble a nivel internacional. Debemos implementar protocolos y estándares. Debemos definitivamente trabajar los temas de trazabilidad y blockchain puede ser una respuesta. Mejorar la rentabilidad de los alpaqueros constantemente, tratando de adaptar estas nuevas exigencias del mercado internacional a estos ejercicios de rentabilidad, ¿no? Y de mejora de rentabilidad. Y hay que sensibilizar a la cadena de valor y definitivamente hacer esa institucionalización, incidencia institucional y mediática, ¿no? ¿Algo me dejé? ¿Todo bien? ¿Está bien todo? Sí, estaba viendo un poco los comentarios también. Los temas de diseño, moda, identidad, obviamente son parte de, ¿no? Son parte de, es todo un reto, o sea, cada eslabón es importante en la cadena. Es más, inclusive hasta hace poco hablábamos solo de diseño y hoy en día se habla de branding, ¿no? O sea, el branding es un eslabón más, porque finalmente eso da diferencia. Una prenda puede ser impecablemente diseñada por un diseñador A1, pero este diseñador no generó marca. Claro, y es no la va a marca tener la el que valor. transmite la historia, ¿no? O sea, Así es, la así es. marca es Así es. el Todo está contenedor de la articulado. historia. Todo está articulado, todo está articulado. Y obviamente esta no es una charla de tendencias de moda, ¿no? O sea, Algún día, algún día. una charla de tendencia de moda tendríamos que invitar a un experto en tendencias de moda. Nosotros damos Pero un vamos enfoque a de tenerlo en el sostenibilidad foro, de no toda se la preocupe. cadena. Todavía tenemos Ah, 3 qué días bueno, qué más. bueno, qué bueno. Sí, sí, hay una amiga argentina que tienes que conocerla, Esther, Julieta Pool. Si veían un corazoncito en alguna de las partes de mi ponencia, esas son especialmente partes trabajadas por ella, que me las facilita, y que nos puede hablar mucho de moda con identidad, que lo está haciendo de manera espectacular con Warmi, hilandería Warmi, una hilandería en medio de Jujuy, donde se va a desarrollar el Congreso Mundial de Camelios el próximo año. Y es una hilandería que la trabajan básicamente mujeres. Se llama Warmi, con fibra de llama y lana de oveja. Sí, yo Está creo que Julieta rompiendo. ha venido a dar varias charlas acá en el Perú, ¿no? Sí, La he va a, visto. a otro evento. Es otro evento, pero yo creo que tenemos que tenerla el próximo año, Isabel. Yo te contacto con ella, encantada Perfecto, perfecto. La sumamos. de La conectarse sumamos en algún para momento, muy la involucrada con el tema de la alpaca y los edición. camellos. Así es, les hago el contacto. Muchísimas Excelente, gracias. gracias. Muchas gracias, Encantado de estar con Daniel. ustedes. Sí, ha sido un gusto. Estoy segura que todo el mundo está súper contento de tus respuestas y tus aportaciones. Dejo a Isabel para el final de la charla, para el cierre. Gracias, Isabel, por dejarme estar acá. Gracias, Isabel. Lo he disfrutado muchísimo. He Qué disfrutado lindo. muchísimo la charla. Qué bueno, Daniel. En realidad, muchas gracias. Muy importante tu presentación, muy valiosa. Yo rescato mucho esa inquietud que tuvo también Esther de ser del 12% del 0,1%. Creo que más bien también es una oportunidad, ¿no? Así como lo mencionabas, este golpe que tuvimos con PETA nos ha servido como oportunidad para conocernos en toda la cadena y forjar este trabajo mucho más unido, ¿no? Donde cada uno va viendo cuál es la realidad y la necesidad de cada parte de la cadena. Creo que también existe esa potencialidad, o sea, esa pequeña porción del mercado puede ser revertida y podemos aspirar a tener una porción más grande del mercado trabajando todos estos aspectos que muy bien has señalado, ¿no? Digamos, tema de sostenibilidad, esa mejora, ese conocimiento, ese disfrutar, ese difundir de nuestra historia ancestral milenaria. Creo que los factores que tiene el Perú dentro de este sector alpaquero son muy grandes, y me motiva mucho, digamos, ver esta respuesta y estas ganas de trabajar todos juntos. Y no solamente
creo que está el sector privado y el sector público, que estamos realmente contentos de trabajar y ir sumando, ¿no?, estos esfuerzos. Creo que también es importante la presencia de la academia, y la academia que nos va a ayudar mucho en todo este tema de innovación, de investigación, y ya las estamos sumando también, pero hace mucha más necesidad de que sean muchos más, con un trabajo planificado y estratégico. Entonces, realmente, Esther Sicota, nuestra directora del Hub Moda Circular, excelente, tu profesional análisis de parte de la exposición de Daniel, que realmente reconocemos su expertise dentro del sector alpaquero, y les agradecemos a ustedes también, a todos, cada uno de ustedes que nos están acompañando. Recuerden que mañana empezamos a las 9 de la mañana, ¿no? Nuestro foro textil va hasta el día viernes, así que tenemos una agenda bastante nutrida, donde vamos a seguir hablando sobre estrategias de diferenciación en sostenibilidad, sobre temas de desarrollo de marcas, sobre tendencias, así que vamos a seguir ahondando con diversos tópicos. Los esperamos el día de mañana. También, antes de despedirnos, quería hacerles mención que los días jueves y viernes vamos a tener presentaciones en inglés. Entonces les pedimos que vayan, por favor, bajando el Zoom en la versión más actualizada que puedan tener. Vamos a tener traducción simultánea, pero que para que no haya ningún problema, digamos, en la parte de transmisión. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, y que tengan una muy buena tarde, y mañana empezamos 9 de la mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Gracias, Isabel. Que vaya Gracias. bien.